Muy buenos días, jóvenes de Costos 2, sede Palmira y sede Ipiales. Hoy vamos a la sexta sesión. Vamos a analizar la parte de la mano de obra. Y sabemos que en la mano de obra tenemos la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Entonces aquí lo importante es pues repasar un poquito y afianzar los conceptos de cómo se liquida la nómina, ¿no? Ustedes saben que tenemos en una empresa industrial, yo diría pues que hay como 3 nóminas, o hay hasta 4 nóminas. La nómina de la mano de obra directa, o sea, la de costos de producción, la de la fábrica, pero ahí también puedo yo desglosar o sacar 2 nóminas, la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Y en la parte de ventas y administración también puedo tener esa nómina de ventas y nómina de administración. Entonces, igual a los trabajadores hay que darle sus contratos, hay que hacerle su contrato laboral para que se tipifique pues el trabajo, ¿no? Entonces, recordemos que la nómina es un documento donde un empleador, ¿qué hace? Relaciona salarios, deducciones, valor neto pagado, aportes para fiscales y apropiaciones de los trabajadores que han laborado en un periodo determinado, ya sea por semana, década, quincena o mes. Es decir, usted puede hacer nómina semanal, nómina por quincena o cada 10 días o quincenal o máximo un mes. Son los periodos que hay empresas que adoptan en las empresas, pagar semanalmente o pagar cada 10 días o pagar cada 15 días o pagar mensual. Yo les voy a explicar les voy a enseñar la parte mensual, la nómina mensual. Entonces, esa es la nómina, donde relaciona todo lo que tiene que ver con los salarios, deducciones y valor neto pagado, los aportes para fiscales y las apropiaciones y la seguridad social. Tenemos entonces que el salario mínimo es establecido legalmente por el gobierno y que todo trabajador debe ganar como mínimo por sus labores para el año 2020. ¿En cuánto está? Año 2020 está en, ya lo voy a decir, no los tengo aquí. Bueno, para el año 2020, ¿en cuánto está? Profe, el del 2021 estaba en 908.526, en el del 2021. Bueno, 2021, listo. Entonces, eso es lo que un trabajador debe ganarse como mínimo, ¿no? Y según el Código Sustantivo del Trabajo, con él sustenta todas sus necesidades. Profe, bueno. ¿Se está compartiendo pantalla? No, ¿cierto? No, todavía no. Ah, ok, gracias. Ahora. Entonces, ese es el mínimo, ¿no? Su objeto es que el trabajador cubra parte, para hablar del auxilio de transporte, que tiene derecho a este auxilio de transporte quienes ganen hasta 2 salarios mínimos. Y el objeto de ese auxilio de transporte es para que el trabajador cubra parte del desplazamiento entre el sitio de trabajo y su lugar de residencia. Entonces, ese dan 102, no tengo los datos aquí, pero los voy a bajar de una vez. Pues yo pensaba trabajar el año 2020. Pero es lo de menos. ¿Sí? Profe, una consulta. Dígame. En cuanto al salario mínimo, usted dice que
perdón, el auxilio de transporte es hasta 2 salarios mínimos, pero y le pregunto, si la persona vive en el mismo municipio, ¿eso tiene algún metraje o algo así para acceder o solo con el salario? Mira que a mí alguien me dijo que si el trabajador vivía a menos de 1 kilómetro o algo, que no le pagaban. Yo no creo eso como tan viable. De pronto, los que la empresa misma los transporta, porque ellos le hacen el transporte. O de pronto el que vive ahí mismo. Pero pues ese sería, esa pregunta sí me han hecho. Yo digo, bueno, pues yo sé que es un derecho que tiene el trabajo para que se desplace. Habría que mirar si eso es así. No sé si los DIPIARes le han dado alguna cosa. ¿Ustedes ya vieron laboral? Carlos, ¿ya vieron legislación laboral? Creo que no, profe. Bueno, esa Sí, pregunta. ya lo vimos. ¿Sí? Sí, ya la vimos con el profesor. Era un abogado. En el colegio. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que hacer esa pregunta, si quiénes tienen derecho al auxilio de transporte. Yo tengo que hasta 2 salarios mínimos es el de tienen derecho al auxilio de transporte, pero entonces, bueno, me voy a quedar de investigación, es verdad si vive en la misma casa o no tiene necesidad de desplazarse, ¿no? Buena la pregunta entonces, me queda de tarea, ¿listo? Profe, Bueno, Gracias. profe, bueno, digamos en mi caso, yo trabajo en una empresa donde mis compañeras sí vivían en el mismo municipio, digamos en Candelaria, ellos vivían allá, yo sí vivo pues en Pradera, y a mí sí me pagaban el auxilio de transporte, pero a ellas no les pagaban el auxilio de transporte, porque si viven a 100 metros del lugar de trabajo, entonces no les cubre el auxilio de transporte, por ende no se los cancelaban a ellas. Bueno, ahí está la respuesta entonces, gracias. A mí yo se había escuchado que a menos de 1 kilómetro, no, y si vivían en el mapa, en la misma parte, tampoco. No hablemos tanto del municipio, sino del perímetro, ¿no? Porque yo puedo vivir en Palmira, pero Palmira es lejos. Entonces hablemos más bien del kilometraje, 1 kilómetro, algo así. Entonces, bueno, ya, listo. Y si la empresa los transporta, pues tampoco, ¿no? Si tienen, recogen al trabajador y lo llevan y lo traen. Profe, yo tengo otra pregunta. En la actualidad, desde el trabajo en casa, ¿es legal quitarles el auxilio de a todos los funcionarios que se encuentran trabajando desde sus casas? Acuérdense que eso en un principio estaba sucediendo, pero después ya el gobierno sacó el auxilio a la conectividad. Prácticamente la cubrió ahí, ¿sí me entiende? Como para que siguieran pagando ese auxilio. Porque ya usted gasta energía, gasta internet, entonces se cambió por ese lado. O sea, la misma cosa, pero con diferente nombre. Porque decían, bueno, usted no se está desplazando, ¿por qué lo va a pagar auxilio de transporte? Y después digo, no, sí hay que pagarlo. Bueno, entonces vamos a llamarlo la vaina de la conectividad, porque usted está gastando energía y está gastando el plan, ¿no? Sí, profe, la ley, esa es la nueva ley que sacaron, que es la ley 2088 del 2021. Ahí habla todo lo de la ley acerca del trabajo en casa. Exacto, entonces cambian el uso de transporte por la conectividad, ¿verdad? Sí, profe, porque ahí está el tema de los horarios, está el tema de que pues la idea no es trabajar más de lo que uno debe hacer, digámoslo así, por las llamadas y toda esa parte, y los servicios, el internet y todo lo que uno gasta, digamos que es compensado con los auxilios, con el auxilio de transporte. Así es, ajá, esa es. Al grupo les voy a compartir unas diapositivas que me mandaron acerca de esa ley, ¿oyó? Perfecto, muy bien, de eso se trata, que construyamos el conocimiento entre todos. Muchas gracias, Shirley. Bueno, entonces, en ese orden vamos a tener bien claro la diferencia entre sueldo y salario. Entonces dice que el sueldo es el valor por el cual se firma el contrato laboral, que designa la remuneración asignada a un individuo en forma periódica por razón de su cargo o trabajo y sirve de base para liquidar
los días laborados, las horas extras y el recargo nocturno. O sea que el sueldo es por lo que yo firmo mi contrato. Ah, vea, le vamos a pagar a usted 2 millones de pesos. Ese es mi sueldo. O 1 millón de pesos, o me van a pagar el mínimo, ese es mi sueldo. ¿Ya? Y el concepto de salario, el salario es la retribución o recompensa que reciben los obreros, trabajadores o empleados por sus servicios, como son el sueldo, auxilio de transporte, horas extras, recargos nocturnos, comisiones y bonificaciones permanentes, etc. Entonces no confundamos salario con sueldo. ¿Por qué lo tenemos que diferenciar? Porque cuando yo voy a liquidar horas extras, yo tomo como base el sueldo. Y con eso liquido las horas, saco la hora ordinaria y aplico el factor por el número de horas trabajadas. Más adelante vamos a mirar esa tabla de cómo se liquidan las horas extras. Entonces, esas horas extras ya entran al salario. Que tengo derecho a auxilio de transporte, va para el salario. Que yo soy vendedor y me pagan comisión, entra al salario. Que la producción estuvo muy buena y di unas bonificaciones permanentes, ¿no? Comisiones y bonificaciones que sean permanentes, porque si son esporádicas, no se toma como salarial. Entonces, el universo, el grande es el salario, porque ahí dentro del salario está el sueldo, las horas extras, las comisiones, los recargos nocturnos, el auxilio de transporte si tiene derecho, etcétera. Claro está ahí, ¿no? Sueldo y salario están bien diferenciados. Bueno, entonces vamos a mirarles, ya ahora sí les voy a compartir un esquema de una nómina. Déjenme, yo miro aquí. ¿Ya lo están viendo? Tenemos entonces nómina, el esquema, ¿no? Entonces la nómina contiene las siguientes partes. El encabezamiento, que sería el nombre de la empresa, JMG Limitada. El nombre del documento, nómina de salarios. El periodo de pago del día tal al día tal. Aquí iría el NID de la empresa. Ese es como el encabezamiento, la parte primera. Vamos a mirar entonces la parte central, que sería el esquema central, el nombre del empleado, el cargo del empleado, el sueldo básico, o sea, por lo que firmó el contrato, los días trabajados, y empezamos a mirar todo lo que tiene que ver con el devengado. El devengado sería sueldo de acuerdo a los días trabajados, ¿no? Proporcional. Si yo trabajo hoy 15 días, pues me pagan 15 días de sueldo. Horas extras, si las trabajó, ahora vamos a ver la tabla de horas extras, cómo se liquidan las horas extras. Auxilio de transporte, y de igual forma el auxilio también va a ser proporcional. Primero, mira si tiene derecho a él, y si no tiene derecho a él, pues no le paga. Y si tiene derecho, de acuerdo a los días que trabajó. Si trabajó 15 días, pues le pagarán 15 días de auxilio de transporte. Aquí en otro diría la parte de comisiones, bonificaciones que tenga el trabajador. Al sumar estos tres ítems, pues me daría ya el total de vengado. Ya después de haber sacado el total de vengado, empiezo las deducciones. Dígame. ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a decir algo? Después vemos las deducciones, que es la parte, el aporte que hace el trabajador a la EPS, que es el 4%. Más adelante lo vamos a mirar. Fondo de pensiones, retención en la fuente, otros y fondo de empleados
si existiera. Aquí en otros iría de pronto embargos Los judiciales. descuadres. ¿Cómo? ¿Qué Los dice? descuadres también. ¿El qué? Los descuadres. Los descuadres. Ah, bueno, cuando le cobran, se descuadra, entonces le hacen una cuenta por pagar, por cobrar, y entonces lo cobran, ahí se lo descuentan. Sí, también en otros. Bueno, ya puede ser más amplia. Y también, acuérdense que, a ver, el sueldo de un trabajador es intocable. Yo no le puedo descontar que porque llegó la vecina, vea, es que el señor me debe una plata, ¿por qué no le descuenta? No, va a meter una demanda. Lo único que yo puedo descontar de ley es la EPS, la pensión, la retención en la fuente, los descuadres que tenga y algún embargo judicial de un juzgado donde me ordene el embargo del salario, del sueldo. Pero aquí hay una premisa, el sueldo solamente se puede embargar la quinta parte que exceda al salario mínimo. Que exceda el salario mínimo, o sea que el que se gana un salario mínimo no lo embargan, excepto por alimentos. Pero en un proceso de embargo, se llama, hay un proceso que, de un embargo, proceso jurídico, pues, no le pueden, llega la orden del juzgado de vender, de deducirle, pues, por embargo del sueldo, la quinta parte que sea el salario mínimo, y eso ya después se consigna a un banco agrario, que diga el mismo juzgado, para hacer los descuentos. Pero lo que exceda el salario mínimo, si se gana el mínimo, usted le contesta al juzgado que no le puede embargar porque el señor se gana el mínimo. O sea que el mínimo no se embarga. Bueno, de aquí, ¿no? Listo. Entonces, y fondo de empleados, pero el fondo de empleados debe haber una autorización del trabajador por escrito donde diga que autorizo, me descuente por nómina el 10% o el valor 50.000 pesos para el fondo de empleados. Lo mismo también, esto iría también en la parte de las libranzas. Cuando se hace un préstamo a un banco por libranza, entonces ahí también en la misma libranza está la autorización para que le descuenten por nómina el valor que ellos estimen bien. Al final, entonces, se da un total deducido. Así como cuando hay un devengado, sueldo, horas extra, auxilio de transporte y otros, me da un total devengado. También cuando hago las deducciones, me da un total deducido. Y el total deducido menos total devengado menos total deducido, me daría el neto pagado y aquí estaría la firma del trabajador. Esa es la parte central de la nómina. Vemos otra parte que es aportes de nómina y parafiscales, que es donde entraría todo esto, todo este pedazo de aquí lo paga la empresa. Todo eso lo paga la empresa. EPS, ahora lo vamos a mirar. La EPS, ARL. Mire las cuestiones con la ARL. Antes se llamaba ARP, ¿se acuerdan? Administradora de riesgos profesionales. De un tiempo para acá le cambiaron la P por la L. ¿Por qué? Porque resulta que acontece que, pues, para eso son los abogados. Un abogado defendió una ARP, una ARL, ahora, porque hubo un accidente de trabajo y el señor que se accidentó no era profesional. Entonces se pegó de esa. Dice que administrador de riesgos profesionales y él no es profesional, es empírico, no tiene ningún cartón que le diga que es profesional. Y se ganó por esa letra. P por L. Entonces, cuando la ARL se dieron cuenta de ese vacío, de ese mico, digamos así, entonces cambiaron la P por la L y ya quedó administradora de riesgos laborales. No importa que sea profesional o no sea profesional, entra a ser cubierto. ¿Listo? Por eso ya hubo el cambio de ARP por ARL. Pensión y los tres parafiscales que son SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar. Yo le voy a resaltar un momentico esta EPS, este SENA y este Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué? Porque resulta de que si la empresa
en el año 2016 salió un impuesto a la equidad CREE. Pues buscaba la forma de que las empresas tuvieran un poquito de alivio en la carga prestacional. Porque es que aquí esta EPS es el 8.5%, SENA es el 2% y Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el 3%, que lo paga la empresa sobre cada trabajador, sobre el total de vengado, el sueldo de cada trabajador, ¿no? Aparte de lo que se les descuenta a los trabajadores, la empresa aporta. Todo este cuadrito, aportes de nómina y para fiscal, lo paga la empresa. Para la empresa es un gasto o un costo, en este caso, que es lo que vamos a analizar. Entonces, si la empresa, cuando se acabó, el crédito no duró como 2, 3 años, se quitó. Entonces, pero quedó ahí una herencia del artículo 114 del Estatuto Tributario, donde los que se acogen a ese beneficio, pues tienen que hacerse una autorretención sobre las ventas mensuales. ¿Y ese beneficio cuál es? No pagar el 8.5 en EPS, no pagar el 2% del SENA y no pagar el 3% del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Eso quién lo cumple? Las sociedades y las personas naturales con más de 2 trabajadores. Entonces, ahí si se acoge a ese, se queda exonerado de este pago. Siempre son 8.5 más 2, 10 más 3, 13.5% de que deja de pagar. Pero tiene que hacerse una autorretención mensualmente sobre las ventas que tenga la empresa, hacer la autorretención y consignárselas a la DIAN. Entonces, para que tengan en cuenta, y por eso lo dejo ahí con amarillo. Yo en el arte de la academia, yo lo voy a enseñar todo completo, pero usted ya sabe que si la empresa se acoge a ese beneficio, no pagaría estas 3. Y tenemos la parte derecha, apropiaciones para prestaciones sociales. Aquí están lo que son las cesantías, los intereses de la cesantía, prima de servicio y vacaciones. En ese pedacito es lo que yo digo que son los famosos gastos ocultos, que todo el mundo hace cuentas alegres. Voy a montar una empresa, voy a poner 2 trabajadores, les voy a pagar $1 millón de pesos, pero no tienen en cuenta de que esos señores tienen derecho a cesantías, intereses a la cesantía, prima de servicio y vacaciones. Entonces, eso no, para mí, en los gastos ocultos de una nómina. Entonces, esa es la estructura de la nómina. Yo lo tengo así dividida. La parte 1, el encabezamiento, la parte central, donde está el devengado, el deducido y el neto pagado. Y la tercera parte, los aportes de nómina y para fiscales. Y la cuarta parte, las apropiaciones para las prestaciones sociales. Pregunta hasta ahí. Yo eso se lo voy a subir también a la plataforma, ¿no? Para que lo tengan impreso y trabajen en él. Ese está en el Excel, tengo también otro en PDF. Ya usted verá cómo lo hace. Bueno. ¿No hay preguntas? Vamos a mirar entonces el trabajo extra. O sea, vamos a mirar el trabajo diurno, de qué hora a qué hora está comprendido. Anteriormente estaba de las 6 de la mañana a 6 de la tarde las horas diurnas. Pero hubo por allá una reforma del presidente Uribe y dijo, no, en aras de generar más empleo, vamos a ampliar las horas diurnas hasta las 10 de la noche. La idea es que, mire, de pronto las ideas son buenas, pero la gente no lo aplica. Digamos, después en la buena fe, de decir, bueno, porque es que la gente que va trabajando horas extras de las 6 de la tarde, trabaja 2 horas extras, ya eran nocturnas, y eso tiene un recargo diferente. Entonces, cuando salió la norma de 6 de la mañana a 10 de la noche, ya nadie quedaba trabajando horas extras, porque se iban a pagar como diurnas. Y tampoco generó mucho empleo. Y después ahora último, ya dijeron, no, bueno, está bien, no está a las 10 y no está a las 9 de la noche. O sea que en estos momentos las horas diurnas se toman de 6 de la mañana a 9 de la noche.
lo que yo trabajo en ese rango se toma como diurno. Y ya después de las 9 y un minuto, pues de las 10, 9 en adelante hasta las 6 de la mañana del otro día, se va a tomar como horario nocturno. ¿De acuerdo? Y el recargo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, se paga con un recargo, apunten ahí, de un 35%. De ahí hecho, pues que los vigilantes, los que trabajan en la empresa que trabajan 3 turnos o turnos de 12 horas, 2 turnos, trabajen por la noche y les llega más plata, ¿no? Porque pues hay un recargo del 35%. Para que entendamos ese ejemplo, bajo un ejemplo, digamos que dos trabajadores realizan la misma labor en una jornada diurna y otra en jornada nocturna. Por 5 días, con un básico de 50.000 pesos. Hagamos el ejercicio allí. Me entiendes de calculadora y todo, ¿no? Entonces, los 50, que se ganen básico de 50.000 diarios. Entonces, vamos a liquidar cuánto se gana el trabajador de día, el diurno. Entonces dice 50.000 por 5. No, por 5. ¿Cuánto sería? 250. 250.000. El que trabajó los 5 días de día. Ahora vamos a liquidar el trabajador que trabajó los mismos 5 días, pero de noche. Entonces usted coge 50 por 5 da 250.000 por 35%. Por 35% te haría 87.000 por más. Sí, 87.500. 250.000 más 87.500 se ganaría 337.500. Los dos hicieron la misma obra, pero el que trabajó de noche, pues se ganó un recargo del 35%, por eso gana 87.500 de más. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Entramos entonces ahorita a las horas extras, ya lo voy a compartir. Quiero una hora extras. Bueno, yo voy a colocar las que más voy a trabajar yo. Ustedes investigan la tabla cómo es. Aquí tenemos una tabla. Liquidación de trabajo extra. ¿Qué es el trabajo extra? Pues es cuando yo trabajo después de terminar mis 8 horas. Escúcheme. La hora, los días, las horas para trabajar comprenden de 8 horas. Lo que exceda de las 8 horas se llama como horas extras. ¿Ya? Entonces, tengo esta tabla donde digo yo, ¿cuál sería el extra diurno ordinario? EDO, H de hora, E de extra, D diurno o ordinaria. Entonces, cuando yo trabajo horas extras o días ordinarios, hay un recargo del 25%. O sea que el factor sería 1.25. Ya les explico. Y esa es la fórmula. Valor hora ordinaria por el factor por el número de horas trabajadas. Pero es extra nocturno ordinario. Ese tiene un recargo del 75%, el factor sería 1.75. Extra nocturno festiva. Tiene un recargo del 150%, o sea, 2.5 el factor. Y extra de uno festivo
tiene un recargo del 100%, factor es 2. O sea, le pagan el doble. Entonces aquí hay unos ejercicios, unos ejemplos, pues. Sueldo básico, 1.000.000. Sueldo, escúcheme, sueldo. Pero les hice énfasis que una cosa es el sueldo y otra cosa es el salario. Entonces, para liquidar las horas extra y los recargos nocturnos, se toma como referencia el sueldo, por lo que yo firmé el contrato. Entonces, 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿cómo hallo la hora ordinaria? Pues 1.000.000 de pesos lo divido entre 240. ¿Por qué 240? Porque usted trabaja 8 horas diarias a razón de 30 días. Acuerde que los meses en contabilidad son de 30. Cuando usted trabaja en febrero 28 días, no le pagan 28 días, le pagan 30. Cuando usted trabaja en marzo, que es de 31 días, no le pagan 31 días, le pagan 30. O sea que en contabilidad los sueldos, los meses son de 30 días y el año es de 360 días. Entonces, yo lo digo de una vez por 240 para que me dé el valor de una hora ordinaria. O sea que una persona que se gana 1.000.000 de pesos, su hora ordinaria es de 4.166 pesos. Ah, pero usted trabajó 3 horas extras de unas ordinarias. Ah, listo. Entonces cojo la fórmula donde dice aquí valor hora ordinaria por factor por número de horas. Es 4.166, que es la hora ordinaria, por 1.25, que es el factor, por 3. O sea, 15.622 pesos. Aquí lo pongo. B, 4 horas extras nocturnas ordinarias. Ah, bueno, entonces 4.166 por 1.75 por 4 me da 29.162. Hora extra diurna festiva, 2.25, entonces 4.166 por 2.25, ahí no hay porcentaje, ¿no? Ese factor. Por 2 horas da 18.747. Y trabajo una hora extra nocturna ordinaria, 4.166 por 2.75 por 1, sería 11.456. Y totalizo, o sea que esta persona trabajando todas estas horas extras va a ganar 74.987 pesos, que iría en la casilla de horas extras del trabajador. ¿Estamos? Hay otro factor, yo manejo lo que yo más manejo, ¿no? Entonces, ahí está, pues, el ejemplo. Eso también se lo voy a subir a recursos. ¿Quedó claro? La hora extra festiva es lo mismo que dominical, profe. Sí. Sí, porque se paga doble. Como ordinario, ¿no? Si usted trabaja un domingo o un festivo, usted le pagan el doble, ¿no? ¿Listo? Sí, sí, profe. Bueno. Entonces estamos allí, ya vimos los factores. Bueno. Entremos ahora sí a la parte de deducciones. Esto es lo de vengado. Entonces, ahora cuando hay el sueldo, pues depende de los días que usted trabaje, pues eso se va a ganar. Entonces, para que quede claro, entonces la parte del devengados iría sueldo. Si trabaja 15 días, le pagan 15 días. Si paga 30, le pagan 30. Horas extras, así se le quiere las horas extras, los están viendo en la pantalla. Auxilio de transporte, dependiendo si tiene derecho o no. Vamos a tomarlo, aunque no tomamos la distancia ni la dirección, sino que para efectos de la academia y del ejercicio, vamos a tomar la referencia de que si llegara menos de 2 salarios mínimos, tiene derecho. Si llegara más de 2, no tiene derecho al auxilio de transporte. Y bonificaciones o comisiones también. Todos irían en el paquete del devengado. Ahora pasemos a la parte de las deducciones. Ya le voy a compartir otra pantalla. Bueno, tenemos aquí las deducciones de nómina.
Dice, legalmente el empleador está autorizado, eso también se lo va a subir a la plataforma, a recursos. Legalmente el empleador está autorizado para deducir por nómina los aportes de los trabajadores para la salud, EPS, pensión, retención en la fuente y embargos judiciales. Además, previa autorización escrita del trabajador, se puede descontar cuotas voluntarias para sindicatos, fondos de empleados, cooperativas, préstamos bancarios con libranza. ¿Listo? Entonces, los aportes para la salud, EPS significa entidad promotora de salud. La IPS es donde le prestan usted el servicio, pero la EPS es la que te maneja los recursos. Entonces, las EPS son las responsables de la afiliación y registro de los afiliados y el recaudo de sus aportes para garantizar directa o indirectamente la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados. Nota, todo trabajador debe estar afiliado a una sola EPS. ¿Por qué, muchachos? Si usted lo ven que está multiafiliado, puede tener problemas y si le hacen alguna cirugía, alguna cosa, la pueden cobrar. Porque usted no puede estar en dos EPS. No puede estar en dos EPS. ¿Por qué? Porque es que el gobierno lo auxilia por cada trabajador, le da a la EPS un auxilio, como de 80, 100 mil pesos, no recuerdo. Entonces, si usted está en dos, estaría pagando el Estado dos aportes, dos subsidios. Por eso no se puede estar multiafiliado. Bueno, entonces, eso se llama multiafiliación y le puede traer problemas. Y la idea es que su núcleo familiar pues se encuentre en la misma EPS. IBC, ingreso base de cotización, eso lo vamos a manejar bastante. Está constituido por el sueldo básico, trabajo extra, comisiones y demás remuneraciones que sean factor salarial. Se excluye el auxilio de transporte. Importante tener en cuenta eso, ¿no? Cuando usted va a liquidar la EPS, el 4% del trabajador y el 8.5% de la empresa, pues se hace con lo total de vengado menos el auxilio de transporte. Apunte esa fórmula. Total de vengado menos auxilio de transporte es la base para liquidar los aportes al sistema de salud. El sistema de salud cotiza bajo las siguientes condiciones. Mire, EPS 12.5% del IBC, o sea, ingreso base de cotización. Y en el ingreso base de cotización, estamos diciendo, aquí está con rojo, que se excluye el auxilio de transporte. El trabajador aporta el 4%, o sea, se le descuenta, entra en la parte de las deducciones, y la empresa aporta el 8.5%. El 4 más el 8.5%, pues nos da el total del 12.5%. Pero acuérdense que si la empresa se acoge al beneficio del artículo 114 del Estatuto Tributario, entonces no hace ese aporte del 8.5, solamente el del 4, el que le descuenta el trabajador, eso sí se lo paga la EPS, pero el 8.5 no. Pero la condición es que tiene que hacerse sus autorretenciones de ventas. Si no se acoge, pues entonces no se hace autorretención y queda todo normal. En aras del ejercicio, yo lo voy a hacer todo normal. Entonces, 12.5%. Esto es en cuanto a EPS. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, fondo de pensiones. Aquí es donde yo digo que toda empresa debe pagar esa seguridad social, porque hay unas empresas que no lo hacen. Yo diría, bueno, ahorita con la vaina de esta pandemia se dio el famoso PAEF. Y el PAEF, la primera condición era que estuviera en la pila. La pila es donde se pagan los aportes a la seguridad social. Entonces, más de una empresa que no pagaba la pila, pues no se pudo acoger a ese auxilio del 40%
y del 50% la mujeres ahora. 50% del auxilio que daba, el auxilio para la nómina del famoso PAEF. Entonces eso, los que estaban en la informalidad, ahí sí que les dolió eso. Los que están pagando su seguridad social bien, pues clasificaron. Pues siempre y cuando los ingresos, comparándolo con el año 2019, habían bajado en un 20%. Entonces se acogían ese auxilio que era regalado. Que ustedes le regalen el 40 o el 50% de su nómina, regalado porque no lo van a cobrar. Bueno, eso se dice, ¿no? Vamos a quedar para con la reforma tributaria. Entonces, pero bueno, entonces hay empresas que no pagan eso. Entonces, bueno, no hay problema. Yo, si el trabajador se enferma, pues yo vaya, yo le pago la consulta y le pago la fórmula. Con eso se salen. Hasta ahí muy bonito. Pero ¿qué problema hay con las pensiones? El problema está aquí, con el fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque aquí donde hay 3 amparos, y mucha gente no piensa en eso. Aquí hay, el fondo de pensiones te ampara la vejez, la invalidez y la muerte. Entonces, cuando yo, y eso también dentro de esos, el paro que están haciendo, están metiendo ya con la reforma pensional, yo ahorro durante toda mi vida 1.300 semanas, 1.150 en el privado, para que cuando yo ya sea improductivo, llegue a viejo, pues tenga por lo menos me devuelvan esa plata, porque es mía, es que es lo que yo aporté, mi 4%, y lo que la empresa aportó, que fue el 12% de mi trabajo. Entonces, para yo tener una vejez digna, digámoslo así. Si yo nunca coticé, pues cuando llegue a viejo, pues mire cómo, a dónde voy a quedar. La invalidez. Ahí no hay problema con la empresa. Invalidez. En estos momentos nadie tiene la vida comprada. Usted puede salir a la calle y le pueden pegar un tiro y quedar inválido. A la calle. Porque si a usted le pasa algo dentro de la empresa, lo cubre la ARL. Dentro de la empresa lo cubre la ARL. Entonces, ahí donde, si usted no le paga la pensión o no paga la seguridad social, está dentro de la informalidad, pues todavía. Pues resulta que usted, el señor quedó inválido o la señora, y usted le tiene que pagar porque una demanda laboral, quien lo mandó no pagar esa seguridad social, o usted le tiene que pagar hasta de por vida lo que ella se estaba ganando porque quedó inválida. Y muerte, pues ni se diga, porque si se muere el trabajador y usted no le paga la seguridad social, la viuda le va a caer y a decirle a los herederos, mire, él trabaja aquí, y le voten la demanda. Ahí esa es la más grave, porque usted dice, no, ese muchacho es muy honrado, me habla, somos muy amigos, él no hace eso, listo, él. Pero si se muere, y no, y en la buena no pasa nada, pero en la mala, que está uno inválido sin poder trabajar y se va a morir de hambre, no, pues teniendo unos derechos. Entonces, lo mejor ustedes como futuros asesores, lo mejor es pagar la seguridad social para evitarse esos problemas. Por ahora tuve un amigo que le sucedió eso y la señora que se cayó, le quedó pues inválida en silla de ruedas, y él, cuando venía a cobrar la mesada, echaba madres. Y yo le dije, yo a usted le dije que pagara el seguridad social, usted no quiso. No veo la hora que se muera. ¿Y qué? Se muere, el esposo viene porque eso es heredable. ¿Cómo así? A raíz de eso, ahí ya empezó a pagar su seguridad social a todo el mundo para evitarse esos problemas. Y eso dentro de la reforma lo que quieren quitar, ¿no? Que sea heredable. Y eso ya es injusto, pues. Si es su plata de toda la vida, que esa plata no se la ha regalado el gobierno. Pues es la plata suya, su 4% que aportó durante sus 25 años de vida laboral, más el 12% que la empresa le dio. O sea, esa plata no es que el gobierno le ha regalado eso. Entonces eso lo encuentra usted en el artículo 10 de la ley 100 de 1993. Los aportes son del 16%. El trabajador aporta el 4%, pero si el trabajador se gana más de 4 salarios mínimos, ojo con esta nota, hay que descontarle un 1% más, o sea, para un total del 5%, y ese 1% de más es para el Fondo de Solidaridad Pensional.
Entonces, los trabajadores que ganen hasta 4 salarios mínimos, listo, les descuento el 4%. Pero si gana más de 4 salarios mínimos, el 1%. O sea, el 5%, le aumento un 1% más. Para que ese trabajador, como gana bien, aporte un 1% al Fondo de Solidaridad Pensional. Y la empresa aporta el 12%. 4% del trabajador más 12% de la empresa, ahí nos da el 16%. Aquí si no hay, este rubro si no entra dentro del beneficio si se acoge al artículo 114. Nota, los afiliados que tengan un sueldo igual o superior a 4 salarios mínimos tendrán a cargo un aporte adicional del 1% sobre su IBC, destinados al Fondo de Solidaridad Pensional, lo que les dije ahorita. Bueno, aquí hay una tarea, antes ya tenemos EPS, pensión. Aquí hay una tarea de bajar la tabla de retención de la fuente por salarios. Pues ahora se las voy a mostrar. Yo creo que aquí la debo tener acá. Aquí está, esta es la tabla para hacer retención y aquí hay un ejemplo. Una parte sencilla. Bueno, aquí yo tengo estudiantes que están conmigo viendo administración de IVA y retención en la fuente. Pues vamos a dar pues, esta forma, para este efecto lo voy a enseñar de una forma sencilla, pero van a ver que hay un método, procedimiento 1 y procedimiento 2, los que están viendo conmigo administración de IVA y retención en la fuente. Entonces, esta tarea pues no iría, porque ya la tengo ahí abajo, entonces quito esto de aquí. Entonces vamos a ver las deducciones por retención en la fuente de salarios. Es el valor que el empleador debe descontar mensualmente a los trabajadores sobre el 75% de los pagos grabados en la relación laboral. Mire que grabado está con B corta, porque estamos hablando de gravámenes. Lo hago directamente con el 75% porque el 25% está exento. Aquí dice, se aplica el 75% porque el 25% de los salarios es exento. Eso es por norma. Los salarios, todo trabajador tiene exento el 25% por si le toca pagar, hacer declaración de renta, ¿no? Ahora, para determinar el valor correspondiente a la relación sobre salarios, se toma el total de vengado y se multiplica por el 75% para hallar la base. Acuérdense, el 75% del grabado, 25% exento y ahí nos da el 100%. Entonces vamos a hablar del total de vengado de un trabajador de 4 millones de pesos. Calcule la retención en la fuente. Dice aquí, la fórmula, el primer paso es la fórmula total de vengado por 75% igual la base. Paso 2, usted coge la base y la divide por el valor de la VT. La VT es la unidad de valor tributario. Y el paso 3, aplique tabla. Entonces vamos a hacerlos ya con números. Paso 1, 4 millones por 75% daría 3 millones de pesos. Esa es la base grabada del trabajador que gana 4. Solamente iría a pagar impuestos sobre 3 millones. Entonces 3 millones dividido entre la VT, esta VT es la del 2020, 35.607. Eso me da 82,17. Vamos a, cuando saca el ejercicio, pues le da más decimales. Vamos a trabajarlo con 2 decimales. Entonces usted hace el ejercicio, 3 millones dividido entre la VT del año, en este caso ese es del 2020, entonces serían 35.607, ahorita están 36.308, algo así, pero hagámoslo con el 2020. Entonces me da ese valor. Y aplico la tabla. Entonces 8.17 VT se encuentra en el rango del 0.95, por lo tanto la retención es 0. Entonces mire, ¿qué pasa aquí? Me dio 87, 82.17. Vamos a la tabla. La tabla tiene unos rangos del 0.95, 0. De 95 a 150 hay que aplicar esta fórmula. De 150 a 360 hay que aplicar esta fórmula. No le para ahora tanto el valor a la tarifa marginal, sino a la fórmula que está aquí. Y así sucesivamente. Entonces, para el ejemplo de los 4 millones de pesos, no se le hace retención al señor.
porque nos da 82.17 y 82.17 está en el rango de 0.95, 0. Y aquí hay otro ejemplo, ya, ejemplo 2, con 5.500.000. El total de vengado de un trabajador de 5.500.000, paso 1, 5.500.000, por 75% me da 4.125.000. Esos 4.125.000 lo divido por la VT del 2020, me da 115.84 VT. Entonces, paso 3, aplico la fórmula, 115.84. Entonces, ¿dónde está ese rango? Está en el segundo rango, ¿cierto? De 95 a 150 están los 115. Entonces, ¿usted qué hace? Aplica la fórmula, lea la fórmula, dice, ingreso laboral grabado en VT, expresado en VT, perdón, menos 95 VT y está entre paréntesis. Mire, abre paréntesis, ingreso laboral grabado, expresado en VT, menos 95 VT, cierra paréntesis, por 19. Por regla, reemplazamos entonces. Reemplazamos 115.84 menos 95 por 19%. Destruyo el paréntesis primero, me da 20.84 por 19%, 3,95 VT. Este es el valor que lo voy a retener al señor. Pero como me quedo en VT, lo debo convertir a pesos. Entonces, 3,95 por 35.607 igual 140.647. O sea que el señor que se ganó 5.500.000 en deducciones por retención de la fuente, le voy a retener 140.647 pesos. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe. Está claro, ¿no? Pues ya con los de que estamos viendo esa, vamos a ver que ya hay un procedimiento, es un procedimiento sencillo, pero ya cuando se depure bien, ustedes van a ver administración de IVA y retención de la fuente, ahí se enseña cómo se depura el procedimiento 1 y procedimiento 2, el salario para hallar la base. Pero igual la tabla la tienen que manejar también. Esta tabla es del artículo 383 del Estatuto Tributario. Bueno. Entonces ya tenemos prácticamente, ya está la parte teórica, la parte pues de los conceptos para hacer las deducciones de nómina. ¿Qué nos faltaría entonces? La parte de los parafiscales y las cesantías. Ya les voy a mostrar la nómina. Ya hicimos toda esta parte del devengado, las horas extras y todo, el deducido. Fondo de empleados si hubiere, bueno. Vamos a entrar en esta parte, aportes de nómina para fiscal. Entonces, ya saben que lo que está con amarillo es si se acoge al beneficio del artículo 114 y si no, pues se queda igual. Para liquidar esta partecita, y esto todo es de la empresa, todo eso lo paga la empresa. Entonces, usted coge EPS el 8.5%. Voy a hacer aquí como el ejercicio de que me queda aquí 8.5%. La ARL, pues ahí la ARL sí depende de los riesgos. Por favor, investiguen los 5 riesgos. Riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5. Yo voy a trabajar 0.522% por ahora, pero como es una fábrica, pues obviamente que va a haber otro riesgo. El riesgo 3, 4, 5, bueno, 0.0522. Sería para las oficinas, el riesgo 1. Pero aquí más bien usted busca, depende, más bien que le quiero decir, depende del riesgo. Entonces ustedes van a investigar cuál es la tarifa del riesgo 1, la riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5 y cuáles son las actividades que están en esos riesgos, ¿no? Eso lo encuentra usted por internet, para que lo tenga para la próxima clase. Pensión, esto es lo que aporta la empresa, el 12%.
cena, cena 2%, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3%, y la Caja de Compensación Familiar 4%. ¿Cómo saca usted la base para liquidar esto? Ojo, escribe ahí, total de vengado, total de vengado, menos total auxilio de transporte. Ese sería para trabajar estos valores. Coge usted el total de vengado de la nómina, le resta el total, porque ya aquí ya están todos los trabajadores. Cuando usted hace aquí las deducciones lo hace individualmente, pero aquí ya están todos los trabajadores. Entonces, total de vengado menos auxilio de transporte, aplica el 8.5%, va aquí. Aplica, depende del riesgo, va aquí. Aplica el 12, va aquí. Esa es la base. Total de vengado menos total auxilio de transporte. Y las apropiaciones, que son las cesantías, esas son, la fórmula sería 8.33%. Los intereses a la cesantía sería 1%. La prima de servicios, los mismos 8.33%. Y las vacaciones, 4.17%. Escuche entonces, para allá las cesantías, los intereses y la prima de servicio, la base es total de vengado. Toda la nómina. Total de vengado. Pero para las vacaciones, como usted en vacaciones no le pagan auxilio de transporte ni horas extras, las vacaciones usted le aplica este porcentaje a la misma de acá, a total de vengado menos auxilio de transporte. Y menos horas extras y menos todo. Solamente sería el sueldo pelado para las vacaciones. Entonces, para las cesantías, intereses y prima de servicios, todo total de vengado, horas extras, auxilio de transporte, todo. Para las vacaciones, si saca las horas extras, saca el auxilio de transporte, solamente le deja el total de, el total de vengado pelado, o sea, el sueldo nomás, sin auxilio y sin horas extras y sin comisiones, y aplica el 4.16%. Bueno, eso es lo que hay, muchachos. Esa es la parte, ya, con eso ya tenemos la liquidación. Entonces, ya para dentro de 8 días, le vamos a ver la parte de la para liquidarlos ya con números y contabilizarlos. ¿Listo? Vamos a contabilizar. Listo. Entonces, y ahí yo ya lo direcciono. ¿Cuándo iría entonces a la mano de obra directa, a los CIF, que es la indirecta, y cómo se distribuye pues con la nómina de fábrica por distribuir, que vimos un ejemplo sencillo de los 600.000. Entonces, ahí lo vamos a aplicar ya en un ejercicio más real, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, entonces, no siendo más, muchachos, nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la mañana para ver ya lo último, que es liquidar la nómina como tal. Voy a mandarles de pronto. No, ¿será que es necesario? No, yo lo que usted ya tiene la teoría allí. Más bien quiero que ustedes la liquiden, ¿no? Y a ver cómo les queda y acá la comparamos, ¿sí? Voy a mandar un ejercicio. Por acá una nota de taller, ¿de acuerdo? Profe, le envié el grupo, porfa. ¿Esto lo envío al grupo también? ¿O a la plataforma? Al grupo también, profe. Bueno, listo pues. Entonces nos vemos dentro de 8 días, jóvenes. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, Igualmente, que esté muy bien. Gracias, profe. Profe, Chao, disculpe, profe. ¿me llamo María Cristina? ¿Cómo? ¿Usted me llamó a mi lista? Sí, yo te chuleo. María Cristina.
Listo, profe, muchas gracias. Voy a dar un ejercicio para que lo haga un taller y saco nota de taller para que le queden la nómina y ya tienen todos los conceptos.